en República Dominicana se está hablando en este momento sobre influenza y otros virus respiratorios que circulan en el país, pero hay preocupación también por el NIPAD. La alerta activada por el Ministerio de Salud Pública ante virus emergentes como la influenza y el NIPAD vuelve a colocar en la agenda pública una preocupación clave: el riesgo real que representan estos patógenos y el nivel de amenaza que suponen para la población. Más allá de los protocolos y los mensajes de tranquilidad oficial, es fundamental entender qué son estos virus, por qué la comunidad científica internacional los considera peligrosos y qué posibilidades reales existen de tratamiento en caso de un brote. Informar con claridad sobre su letalidad, formas de transmisión y manejo clínico no es alarmismo, sino una herramienta esencial de prevención que la ciudadanía necesita, y por eso hacemos este panel. Bueno, y la primera pregunta es: ¿qué es exactamente el virus NIPAD y por qué la Organización Mundial de la Salud lo clasifica como un patógeno prioritario con potencial de emergencia sanitaria internacional? Sí, el NIPAD es una afectación o afección zoonótica, porque viene desde la afectación primero de animal a animal, como es del murciélago al cerdo, eh, pero que también se han visto casos de afectación a humanos. Son en menores proporciones, pero sí se han visto casos. Y lo peor de todo esto es el hecho de que esta zoonosis es prácticamente mortal. Cerca de los pacientes que han tenido esta enfermedad en la India o en países donde se han descubierto, ya en 48 o 72 horas inician los cuadros más severos, como es la encefalitis, es una inflamación e infección a nivel cerebral, al igual que un cuadro de distrés respiratorio o una insuficiencia respiratoria importante, lo que puede ocasionar y ha ocasionado en cierta medida la muerte de estos pacientes. Y desde el punto de vista clínico, ¿qué tan peligroso es el virus del NIPAD en comparación con otros virus conocidos como la influenza o incluso el COVID-19 en términos de letalidad y complicaciones? Sí, es superior, es peor, porque el COVID, si todos recordamos, de una persona infectada podía afectar alrededor de 3 a 4 personas. Quizás esta sea una ventaja en cuanto al COVID con relación a esta enfermedad, porque para afectar a una persona, de persona a persona, es 0,5%, es decir, afecta a la mitad de una persona. Debe estar en contacto, pero el comer algún alimento que esté contaminado, comer una carne que esté contaminada con este virus, puede dar al traste con la enfermedad. Y si el paciente padece la enfermedad, o si por si acaso, como pasó, si no mal recuerdo, en la India, que fue un paciente que llegó a una emergencia y había 2 enfermeros, tanto un hombre como una mujer, y ambos empezaron a manipular al paciente y ambos se infectaron. Murió el paciente y murieron ambos enfermeros en poco tiempo. Entonces, esto sí es la parte más importante, es la parte que más llama la atención, y quizás es lo que ha llamado más la atención a la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la alerta, a esta alerta epidemiológica por la complejidad del caso de este tipo. Entonces, al principio no teníamos cura ni teníamos nada con relación al COVID, y teníamos quizá un margen de error o de espera en cuanto al tratamiento que podíamos ir dando a estos pacientes. Con esta enfermedad no tenemos ese margen de error, no tenemos esta característica, porque ya en 24 horas el paciente, en 48 horas puede el paciente ya tener las complicaciones que pueden ocasionar la muerte. Por eso es mucho más severo que el COVID, y sobre todo mucho más severo que la influenza o estos virus que están circulando actualmente a nivel mundial y sobre todo acá en República Dominicana.
Si no existe vacuna ni tratamiento antiviral específico para el NIPAD, ¿qué significa realmente esto? Tratamiento de soporte. ¿Y qué probabilidades de supervivencia tiene un paciente diagnosticado a tiempo? Bueno, cuando hablamos de soporte, estamos hablando de contrarrestar o de evitar posiblemente las complicaciones. Si hacemos el diagnóstico a tiempo, verificamos que el paciente tiene este virus, está siendo afectado por este. Cuando damos soporte, el soporte ventilatorio, el soporte de algunos que otros medicamentos que pudieran ser utilizados y evitar posiblemente las complicaciones, pero hasta ahora no hay nada que podamos hacer con certeza. No hay vacunación, no hay tratamientos para esto. Y cuando damos soporte, el tratamiento paliativo de lo que pudiera empezar a este paciente a manifestar en cuanto a esta enfermedad. Por ejemplo, empieza a tener problemas neurológicos, darle soporte neurológico, empieza a tener problemas respiratorios, darle soporte respiratorio, todo lo que conlleva este engranaje de tratamiento. Entonces empezar a aplicarlo en este paciente para ver qué podemos obtener con esto y si podemos sacarle un beneficio a este paciente y podamos salvarle la vida. ¿Cuáles son los síntomas iniciales que deberían generar una alerta médica inmediata y qué tan rápido puede evolucionar la enfermedad hacia cuadros graves? Puede evolucionar rápido. Estamos hablando de 48 horas. Pero los síntomas iniciales pueden parecerse a un proceso gripal común. Esas características. Puede ser, el paciente puede tener tos, puede tener congestión bronquial, puede tener fiebre. Este paciente va a tener fiebre, va a tener algunos síntomas abdominales, quizás puede tener diarrea, puede tener náusea, puede tener vómitos, pero lo más rápido que va a presentar el paciente es los signos de alerta de tener una tos que puede tener hemoptisis o sangrado al toser y la confusión, ese cansancio tan rápido que el paciente puede tener, esa debilidad generalizada que el paciente va a presentar y es lo que va a llamar rápido la atención y debe acudir inmediatamente entonces a una emergencia o buscar ayuda lo más pronto posible. Aunque todavía se está investigando, estamos investigando, es una enfermedad que todavía está en investigación, es una enfermedad que todavía se están estudiando y que cada día aparece un síntoma nuevo o un signo nuevo y que estamos tratando de que, no nosotros, ¿verdad? Pero lo digo en global, como médico, de que se pueda tener un diagnóstico preciso y sobre todo, lo más importante, la prevención y el tratamiento adecuado. Y en el caso de la influenza, que sí es un virus más conocido, ¿qué variantes actuales representan mayor riesgo y qué tan efectiva es la cobertura de vacunación frente a estas cepas emergentes? Cuando hablamos de virus respiratorios, hablamos de enfermedades que se encuentran en el medio ambiente, que pueden contaminar de una persona a otra fácilmente. Pero cuando hablamos del Nipah, es una zoonosis. Usted tiene que estar en contacto directo con este virus, haber ingerido el virus a través de la alimentación o a través del contacto muy, muy directo con otra persona. Tiene que ser muy directo. Más sin embargo, en un trabajo, en una habitación, en un medio ambiente quizás no tan amplio, donde haya una persona que tenga influenza, esta persona puede contaminar a varias alrededor sin siquiera tener el contacto tan directo. ¿Por qué? Porque es un virus que está en el medio ambiente, es un virus respiratorio, por así, como tu nombre lo indica. Realmente existen 4 serotipos, de las cuales está de la A a la D, A, B, C, D. La más importante o que más síntomas produce es la A, y de esta tenemos subserotipos, como la H1N1 y también la H3N3, que es la que está circulando actualmente. Y esta es un poco más, produce más síntomas, por así decirlo, ya que produce más tos, más dificultad para respirar, más hiperactividad bronquial o inflamación de las vías aéreas, que es lo que más lleva al paciente a la consulta por una tos tan irritativa y tan agobiante que el paciente no encuentra la mejoría, que dice, yo tengo un mes con esta tos
y no se me quita. También aparte de esto, síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, y además de la fiebre, el dolor muscular terrible, el dolor de cabeza fuerte que presenta retroocular estos pacientes, y en algunos casos, muy parecido al COVID, pueden presentar ausencia o disminución de lo que es el olfato y el gusto. Y sí, tiene la cobertura con la actual vacuna. Por eso siempre le decimos a las personas que se vacunen, que puedan vacunarse, que vayan a vacunarse, porque esta vacuna sí tiene la cobertura necesaria para los tipos que están circulando a nivel nacional. ¿Qué pesa más para salvar vidas? ¿La capacidad hospitalaria, la detención temprana o la educación de la población para reconocer síntomas y evitar contagios? Con relación al nipah, es importante aclarar que esta zoonosis todavía no ha llegado cerca de nosotros. No nos preocupemos aún, no nos agobiemos. Yo sé que tenemos la resaca muy reciente de una pandemia que puso de rodillas al mundo y cerró el mundo completo. Sé que la población, que el mundo pudiera estar alarmado, pudiéramos estar preocupados y no es para menos. Tenemos una enfermedad bastante importante que está ocasionando serios trastornos de salud y está ocasionando muertes. Es muy importante, pero vamos a esperar que los organismos internacionales sean los que nos dirijan con relación a esta enfermedad y que nos tracen las pautas a seguir. Así que no nos preocupemos por ahora. Vamos a mejor a preocuparnos con este tipo de enfermedades que sí tenemos en República Dominicana. Vamos a volver a lo que tenemos, que es el virus de la influenza, tenemos COVID, tenemos parainfluenza, tenemos virus respiratorio, tenemos muchos procesos virales que la población debe estar alerta a esto y sobre todo estar consciente de que la mejor manera de prevenir esta que tenemos ahora es la prevención. La prevención, ¿cómo la hacemos? Vacunándonos, tomando iniciativas para la higiene personal, lavado de manos, el utilizar las mascarillas, el no automedicarse. Eso es importante. Y el cuidar a nuestros pacientes más vulnerables, los niños, los ancianos y aquellos que ya tienen una enfermedad que su sistema inmunológico pudiera verse debilitado o afectado y que puedan verse más fácilmente afectados por estos virus. Bueno, pues muchas gracias por darnos información sobre este tema de salud que preocupa al país. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadbtv32@gmail.com. Bueno, la semana pasada nosotros realizamos en este espacio un panel para analizar el alto costo de la vida en la República Dominicana, una preocupación que atraviesa pues la mayoría de los hogares y que sigue sin respuestas estructurales claras desde el gobierno. En ese contexto ha surgido la propuesta del ingeniero Benigno Encarnación, quien es secretario nacional de organización del Frente Agropecuario del PRM, sobre la reforma al sistema de comercialización agropecuaria, que plantea cambios de fondo en el papel de los intermediarios y en la formación de precios pues de los alimentos. Por la relevancia del tema y su impacto directo en productores y consumidores, pues nosotros consideramos necesario no dejar pasar por alto esta iniciativa y bueno, pues entender con él de qué se trata. Buenas noches. Igualmente, buenas noches, decirle que me siento agradecido por la invitación que nos han hecho a su importante programa. Bueno, usted afirma que los intermediarios se quedan con más del 60% del valor final del producto. ¿Qué estudios independientes, auditorías de mercado o datos oficiales respaldan esa cifra y en qué rubros específicos se concentra esa distorsión? Mira, la afirmación que hacemos con respecto al 60% que se queda en la mano de los intermediarios, es un trabajo de campo, es un trabajo de investigación que lo hemos hecho
partiendo de lo que es la tecnología actual que manejamos y que eso nos ha dado, venimos aplicando, no ahora, no, nosotros tenemos años diciendo y aplicando y proponiendo y hablando sobre este tema. Porque cuando un productor vende un producto en la finca, en su finca, al intermediario, lo tiene que vender al precio que le someta el intermediario. Ese precio, cuando comparamos el nivel de venta, el precio que vendió el productor y lo relacionamos con el precio final, cuando lo adquiere el consumidor, nos damos cuenta que más del 60% entre lo que es el precio original y el precio final nos dice que más del 60% se queda en esa cadena de intermediación, que muchas veces el productor tiene que venderle, el pequeño y mediano productor sobre todo, que no tiene control de mercado, que no tiene los mecanismos de transporte ni nada por el estilo para llevar su producto o vender o comercializar su producto directamente, tiene que vendérselo al intermediario al precio que éste le proponga. Si la producción agropecuaria ha superado la demanda interna durante casi 6 años consecutivos, como usted plantea, ¿por qué el Estado no ha logrado hasta ahora corregir las fallas de comercialización que usted mismo señala como estructurales, siendo el PRM partido de gobierno? Fíjate, yo entiendo que hemos sido eficientes, el gobierno del presidente Luis Abinader, nuestro gobierno ha sido eficiente porque una vez llegó el presidente al solio presidencial bajo muchas dificultades, como fue la pandemia, como fue la guerra Rusia-Ucrania, que elevó los transportes y los comodines y más los fertilizantes, y a todo esto el presidente le tuvo que enfrentar para que hasta hoy se mantenga la producción en los niveles que está por encima de la demanda, pero hemos fallado porque le hemos dejado el mercado a los intermediarios. Eso es lo que queremos corregir, que aún teniendo toda la oferta, porque ¿qué es lo que lleva a que un producto pueda subir en el precio? Cuando la demanda está por encima de la oferta. Pero si tenemos oferta de un producto en el mercado, no hay por qué se esté comprando a precio alto, sino que el asunto es que le hemos dejado el negocio, la comercialización a los intermediarios. Su propuesta busca mejorar la percepción pública del gobierno. ¿Cómo garantizar que esta reforma responda al interés del productor y del consumidor y no a una necesidad política coyuntural? ¿Y qué mecanismo de evaluación independiente permitirá medir si los precios realmente bajan en los hogares, que es donde la gente quiere sentirlo? Mira, un programa de esta naturaleza necesita de análisis, necesita de un constante investigación de campo para poder medir los alcances y que sea la población misma la que pueda valorar y evaluar el alcance de un programa como este. Nosotros entendemos, no solamente en la República Dominicana, oye, en Centroamérica y en muchos países desarrollados existen los mercados agropecuarios. Los mercados agropecuarios que son mercados abiertos, donde va la población a comprar su producto. Aquí no podemos seguir que por proteger a los colmados, proteger a los comerciantes, estemos sacrificando a la clase vulnerable, a la clase pobre, pero también estamos sacrificando ¿a quién? Al productor, porque si llega un momento que el productor no esté persiguiendo ganancias, rentabilidad, que se enfrenta a muchos factores del intemperismo, es decir, a muchos factores climáticos y a sequía, que lluvia, entonces, y que al momento de él comercializar su producto no tenga una garantía que le permita poder vender a precio a una con rentabilidad. Entonces, eso llega a un momento que el sector agropecuario se desploma. Bueno, pues gracias a nuestro invitado por dar esta propuesta, darla a conocer en este programa que ha dado seguimiento a este tema, el alza del costo de la vida, señores. Una preocupación que tienen todas las familias en República Dominicana, pues es algo que se siente en los bolsillos y en el día a día. Gracias, espero que tenga suerte con esa propuesta y que sea de ayuda para la comunidad. A usted
que está viendo el programa. Le agradecemos su sintonía fiel de cada domingo aquí en BTV Canal 32 a las 8 de la noche. Los esperamos la próxima semana en este compromiso donde decimos verdades incómodas y hacemos los debates necesarios.